La cumbia romántica se apodera del mundo. Puno, Juliaca, Cusco, todo el sur de nuestro país y por supuesto nuestros hermanos bolivianos también caen rendidos a los pies de esta gran agrupación. Me refiero a las Águilas de América en la voz de nuestro querido Darwin Cancino, que por supuesto déjenmelo contar que este 31 de octubre está de aniversario y lo celebrará en el complejo Santa Rosa junto a grandes invitados que ya más adelante les vamos a comentar. Hoy nos encontramos con el protagonista del gran evento, ya del 31 de octubre. Estamos listos para celebrar los 10 años de Águila de América, Darwin. ¿Qué tal, don Eduardo? Un saludo para todo el programa, por supuesto, para toda la gente que te está viendo a esta hora y bueno, que nos está viendo, ¿no? Y sobre todo a los seguidores del Grupo Águilas de América. Muy buenas tardes. Estamos muy largo, amigo. Estamos de fiesta. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Cuáles son los planes que hay para este 31? Tenemos los 10 añitos de Águila de América, 10 años de romanticismo, 10 años de conquistar corazones, no solamente en el Perú, también en el extranjero. Así es, estamos totalmente orgullosos y felices, ¿no? de haber podido lograr nuestro sueño, cuál es el Grupo Águilas de América. Ya son 10 años en el cual pues hemos dado mucho trabajo, mucho esfuerzo, cada uno de los integrantes, cada una de las personas que han puesto un grano de arena en este sueño, pues nos sentimos satisfechos y realizados, ¿no? Por haber cumplido este logro y sobre todo, ¿no? De cumplir con los 10 años pues en el cariño del público y en el corazón sobre todo. Darwin, es todo un mérito también para ti como director del grupo encabezar esta corriente de la cumbia romántica en nuestro Perú, ¿no? Es el grupo más representativo de la cumbia romántica y el grupo que tiene más trascendencia internacional. Tal vez, ¿no? Sabemos que hay muchos grupos también y sobre todo hay muchas personas talentosas que podrían lograrlo mucho mejor que nosotros. Pero bueno, nosotros hemos hecho un sueño queriendo imponer algo nuevo en nuestro país, en el cual poco a poco lo hemos logrado. Y sabemos que mucha gente ya nos tiene en su corazón, así como en todo nuestro país y en distintos ámbitos de nuestro planeta. Cuéntanos, por ejemplo, ¿en qué países de esta parte del continente suena y repercute la música de Águila de América? Bolivia sé que es un mercado que te acoge como a un hijo. Así es, es indudable, innegable que Bolivia nos ha abierto las puertas de sus corazones, los corazones bolivianos de rincón a rincón. Creo que parte también un poco la carrera de ustedes por ahí, ¿no? Así es. Entre el sur y Bolivia, ¿no? Sí, tal como somos fronterizos entre Bolivia y Perú, ellos pues nos han acogido muy bien. Hemos recorrido de rincón a rincón los 9 departamentos y muchas localidades en el cual pues nos han recibido pues muy bien y hasta ahorita siempre seguimos yendo a sus fiestas religiosas, sus fiestas patronales, aniversarios y en fin. Contarles a los amigos de Purito Perú que Águilas de América en Bolivia es toda una institución musical con miles y miles de seguidores, pendiente de todas las novedades que ustedes lanzan al mercado en esa cumbia romántica. Cuéntanos ahora, el 31 de octubre tenemos una cartelera de lujo y el punto central de esta celebración, 10 años de Águilas de América, 10 años de Darwin Cancino y todo su equipo, es el complejo Santa Rosa. Así es, un local muy acogedor, muy tranquilo, muy accesible para todos. Seguro, sobre todo. Es muy seguro y pues en este 31 de octubre las puertas o los caminos van a conducir todos directamente al Santa Rosa. No hay otro lugar, hermano, todo de frente, carretera central, todo lo que viene de San Juan del Lurigancho, Santa Anita, La Molina, Santa Clara, Huaycán, Chosica, ¿no? Y la gente del Cono Norte. Del Cono Norte, claro, que se baja, es un solo camino de frente, para Santa Anita y estamos a una cuadrita. Así es, en el cual hemos preparado algo muy bonito, muy especial por los 10 años. En primer lugar está un grupo internacional, un grupo que está de moda, un grupo que está recorriendo pues muchos países así como relámpago, o como lo dice su nombre, a ráfaga. Y ha hecho agenda para estar en tu aniversario, todo un lujo también, ¿no? De ambas partes, creo yo. Pues gracias al manager, a la coordinación de Walter León, Guava Producciones, Guava Music. Guava Music Producciones. Claro que sí, gracias a él, pues el grupo está aquí presente en nuestro aniversario y bueno, sabemos que ya todo está listísimo. No, y decirle también a todos los seguidores de Águilas de América, a los seguidores de Ráfaga, que ese día 31 de octubre estamos en exclusiva en nuestro local en el complejo Santa Rosa celebrando pues los 10 años de Águilas de América. Así es, totalmente exclusivo, Ráfaga de Argentina, nuestro amigo José Luis Arroyo, el Lobo y la Sociedad Privada, exclusivo también, y Águilas de América pues indudablemente dedicándonos como anfitriones
toda la noche a nuestro público, a nuestros invitados, a nuestros amigos, pues a todos. Y también tienes en la animación un personaje muy querido por todos los peruanos, ¿no? Que va a estar también estelar contigo, conversando, te conoce también tantos años en la música, tantos años en el espectáculo. Así es, contamos, pues es un lujo tenerlo. Va a ser un lujo tenerlo en nuestro escenario, pero ya está dicho, ya mismo hizo esa invitación. Pues Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca, estará pues con todo su elenco en el evento del grupo. Y para nosotros, pues, ¿qué más podría decirte? El orgullo está que rebalsa de nuestro corazón. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar hace poquito con Ernesto y me comentó, entre otras cosas, que te está llevando un sorpresón para ese día. No solamente que vas a tener una pollera nueva, dice, sino que posiblemente también te va a comprometer en vivo ahí, ¿ah? Te está llevando una sorpresa, así que prepárate. Estamos a disposición de cualquier sorpresa y sobre todo de un grande, pues Lo máximo, nosotros estamos a disposición de ellos. Cualquier sorpresa, bienvenido sea, y nosotros también vamos a, como buenos provincianos y buenos puneños, vamos a hacer conocer cómo somos nosotros. Hazle una invitación a todos los clubes de fan, a los seguidores de Águilas de América, que sé que son muchas las chicas y los chicos que siempre te acompañan en todas las presentaciones. Así es, a todos los fanáticos y todos los que gustan o todos los que se identifican con cada una de nuestras canciones están totalmente invitados a este evento, se van a llevar un bonito recuerdo, porque no solamente es el Grupo Águilas de América, son dos grupos muy grandes, cuál es el Grupo Ráfaga, que sabemos que cada una de sus canciones también nos han cantado. Está el Grupo Sociedad, el Lobo, y está la Sociedad Privada, en el cual también pues tiene lo suyo, y junto con nosotros estaremos cantando las canciones. Y te das cuenta de repente algo, Darwin. Tenemos los tres estilos de la cumbia más importantes, ¿no? La cumbia argentina, que viene de afuera, nuestra cumbia romántica, en este caso sureña, y la cumbia amazónica, en este caso de Lobito. Así es, le vuelvo a repetir, cada uno de los grupos tiene lo suyo, y sabemos que cada asistente se va a llevar un bonito recuerdo de cada uno de los grupos. ¿A qué hora abren las puertas de Santa Rosa el 31? A las 8 de la noche. 8 de la noche, amigos, les esperamos entonces, Complejo Santa Rosa, 31 de diciembre, 10 años de Águilas de América. Nosotros vamos a comprar ahorita ropa para estar a la percha ese día. Tiene que ser, ¿no? Así es. Muy bien, Eduardo, gracias.